que he titulado No debes callar. No debes callar. Un ejemplo, imagínese que usted está cruzando aquí en la avenida Centenario, está cruzando usted la avenida a pie y de pronto un accidente. Y usted casualmente estaba por ahí cerca, es más, Dios lo libró de un accidente. Entonces usted ve el accidente, tantos heridos, un muerto, todas las latas de la tractomula, el carro pequeño que arrolló, etcétera, etcétera. Y después que usted termina de cruzar, bueno, creo que no cruza, sino que se queda parado y dice: ¡Sangre de Cristo! ¡Dios mío, qué ha pasado! Y luego, pues, que pasa esa impresión, usted llega a la casa y ¿qué hace usted? ¿Ah? Cuenta. Imagínate, Dianela, lo que pasó. ¿Sí o no, mi hermana Priscila? Y si usted va para el trabajo, cuando llega al trabajo, ¿usted qué hace? Le cuenta a los compañeros, es más, ese día hasta le dice lo que pasó a aquel compañero que le cae mal. ¿Me hago entender? Si usted va entonces para visitar a un familiar, ¿usted qué hace cuando llega a la casa del familiar? Imagínese lo que pasó. Si nosotros somos testigos y hablamos de las malas noticias, ¿cuánto más deberíamos hablar de las buenas noticias? Amén. ¿Sabe cuál es la buena noticia? Lo que Cristo ha hecho en tu vida y en mi vida. Amén. Si estamos aquí es porque algo ha hecho el Señor con nosotros. Amén. Algo ha revelado de parte de Él. Y esa buena noticia en la Biblia se llama Evangelio. Evangelio significa buena noticia. Así que cada vez que usted lea Evangelio en el Nuevo Testamento, se refiere a las buenas noticias de la obra de Cristo en la vida de los seres humanos. Por eso el apóstol Pablo, con cierta verdad, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo el que cree. Sin embargo, es triste saber que algunos nos avergonzamos del Evangelio. ¿Por qué debemos ser testigos de la obra de Cristo? Vamos a leer entonces en el libro de Hechos, capítulo número 1, Hechos de los Apóstoles, capítulo número 1, versículo número 3 en adelante. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, que quiere decir sin duda alguna, apareciéndoseles. ¿Por cuántos días? ¿Y de qué les hablaba? Pregunto antes de seguir leyendo: ¿quién hablaba sobre el reino? Pero no cualquier Jesús. ¿Sabe quién hablaba? Jesús Cristo. Jesucristo. Porque aquí ya había resucitado. Y esta es su última aparición a los discípulos después de haber resucitado. Sigamos leyendo. Y estando juntos, ¿quiénes? Los apóstoles. Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados ¿con quién? Con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él que les dijo: ¿usted quiere saber cómo le dijo Jesús realmente? Porque aquí traduce de manera diplomática, pero Jesús como que les dijo: a ustedes no les importa. Imagínense Jesús. Versículo 8. Pero lo que sí les debe importar es lo que dice el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis. Repita conmigo esa palabra:
testigos. Y me seréis testigos en donde, en Judea, en Samaria. ¿Dónde queda Colombia aquí? Lo último de la tierra. Versículo 9 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, ay, ¿qué pasó con Jesús? Fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, ¿qué pasó? He aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, versículo 11, los cuales dijeron: varones, ¿por qué miran al cielo? Este Jesús que ha sido tomado entre nosotros al cielo, así también vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Tremendo, ¿no? ¿Sabe usted que hay algunos cristianos que siguen mirando al cielo? Pero creo que el Señor hoy nos dice: dejemos de mirar al cielo y miremos la necesidad que hay en la tierra. Y miremos el mandato que Jesucristo nos ha dejado aquí en la tierra. ¿Sabe qué nos dejó Él? Nos dijo que seamos testigos. Testigos. ¿Qué es un testigo? Cuando se va a establecer un juicio oral, como se acostumbra en el actual sistema penal acusatorio de nuestro país, juicios orales, cuando se le imputa cargos a alguien en el juicio oral, para que ese juicio, para que esa imputación de cargos sea verdadera, tiene que ser respaldada con testigos. De la misma manera, cuando se imputa cargos a alguien y esa persona establece la defensa diciendo: es que yo soy inocente, tiene que tener testigos. Dicho de otra manera, se requieren testigos para establecer la verdad de los hechos. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. De manera que el Evangelio, para que sea verdad aquí en la tierra, requiere de testigos. ¿Y sabe quiénes son los testigos? Tú y yo que estamos aquí somos testigos de la obra de Cristo. Cuando la palabra aquí dice testigos, en el griego es la palabra mártires, martirium, y eso tiene que ver con mártires. ¿Qué significa eso? Que el testimonio involucra la vida misma de la persona, y no solamente las palabras, sino la vida misma de la persona es testimonio de la obra de Cristo. Lo que está diciendo es: y me seréis martirium, y me seréis testigos. ¿Y cómo van a ser testigos? Con su propia vida. Me seréis testigos, no solamente en Jerusalén, sino en todas partes del mundo. No solamente somos testigos y testimonios en la iglesia, si quisiéramos representar la iglesia como Jerusalén, sino en todas partes. El llamado es a ser testigos. ¿Por qué debemos ser testigos? ¿Por qué es necesario ser testigos? En primer lugar, porque fue la última voluntad de Cristo. Se dice que cuando una persona está en el lecho de muerte, sus últimas palabras resumen su vida. Puede ser que la abuelita por tantos años dijo muchas cosas y eso se habrá olvidado, pero jamás se olvidarán las últimas palabras de ese familiar cuando va a partir ante la presencia del Señor. Y a eso se le llama como su última voluntad. Es lo mismo que está pasando aquí con Jesús. Puede que lo anterior se haya olvidado, pero cuando Él se aparece a los discípulos,
antes de ascender a los cielos, les expresa su última voluntad y les dice: yo quiero que ustedes prediquen, sean testigos, vayan por todo el mundo y hablen las buenas noticias de lo que ocurrió en sus vidas cuando yo estuve con ustedes. Y al principio decíamos que cuando hay malas noticias, si usted es testigo de una mala noticia, es lo primero que se cuenta. ¿Por qué no de la misma manera se cuentan las buenas noticias? Eso estaba pasando con Jesús y los discípulos. ¿Por qué debían ser testigos? Porque fue la última voluntad de Cristo. Por eso era muy importante que los discípulos tomaran atenta nota de la última lección de discipulado. Te pregunto en esta mañana, ¿qué te impide ser testigo de Cristo? A veces hay temores, a veces hay miedo. Es más, a veces nos sentimos sin autoridad porque nuestra propia vida no es testimonio. Y cuando eso ocurre, estamos diciendo que la verdad del Evangelio es una mentira, es una farsa. Por eso es importante pensar en este tiempo: ¿será que mi vida es testimonio? ¿Será que mi vida es una carta leída del Evangelio donde quiera que voy? En mi trabajo, entre los amigos, en el vecindario, en el barrio, aún entre los familiares. ¿Será que estoy siendo testigos como lo manifestó la última voluntad de Cristo? En segundo lugar, porque el tiempo avanza. ¿Por qué debemos ser testigos? Porque es el propósito de nuestra experiencia de fe. ¿Cuántos han tenido una experiencia con Dios? Si estamos aquí es porque hemos experimentado a Dios. Dios se nos ha revelado en la vida personal. Tal vez alguno estaba enfermo y Dios se le reveló a través de una sanidad. Tal vez alguien estaba deprimido, a punto de suicidarse, como lo fui yo en aquel entonces, y Dios se le reveló como un nuevo proyecto de vida. A cualquiera Dios nos ha revelado de muchas maneras. Tal vez a alguien se le reveló Dios desde pequeño, a través de alguna manifestación sobrenatural. Dios se le reveló. De manera que esa experiencia que tú y yo tenemos de Cristo, esa experiencia tiene un propósito. Y el propósito es que esa experiencia debe ser compartida con aquellos que están pasando en las mismas circunstancias como cuando nosotros estábamos en las mismas. Si Dios te alcanzó estando en las drogas, es el propósito de Dios es que uses esa experiencia para hablar de drogadictos. Si Dios te alcanzó estando en el alcoholismo, es el propósito de Dios para tu vida que uses esa experiencia para hablar de los alcohólicos, a los que están esclavos del alcohol y de las pasiones de este mundo. Si Dios te sanó, es porque es el propósito de Dios que uses ese testimonio para la sanidad de otros. Dios te puede usar porque el Espíritu Santo está sobre tu vida, y no solamente sobre pastores, también está sobre todo aquel que cree en el Hijo de Dios. El poder del Espíritu Santo está sobre tu vida, por lo tanto no debes callar, no debes callar. Habla de las grandes cosas que el Señor ha hecho sobre ti. En tercer lugar, ¿por qué debemos ser testigos? Porque cuando somos testigos, acercamos el reino de Dios, no solamente para uno, sino para otros. Nótese que la primera pregunta que hicieron los discípulos cuando Jesús se le apareció fue la pregunta sobre el reino de Israel. Versículo 6: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Le preguntaron a Jesús los discípulos. Escuche bien. Si en esta mañana Jesús Cristo se vuelve a aparecer de esta manera aquí en esta iglesia, en este culto, ¿usted qué le preguntaría? Alguno le preguntaría: Jesucristo, ¿será que tú sabes si yo voy a tener por fin casa propia? Otro le preguntaría: Jesucristo, haga un favorcito, ¿será que usted sabe cuándo
cae en el baloto este fin de semana? ¿Sí? Si está soltero o soltera, y le va a preguntar, Jesucristo, ¿usted sabe si yo me casaré o me casaré alguna vez? ¿Usted sabe quién es mi media naranja? ¿Usted sabe cuál es la costilla o quién es la costilla que me falta? Es decir, cada uno le preguntaría la preocupación del momento. Cada uno le preguntaría aquello que lo desvela, aquello que no le permite conciliar el sueño. Algunos le preguntarían la preocupación del momento. Algunas madres le preguntarían, Jesucristo, ¿será que mi hijo cambiará? Y algunas esposas le preguntarán, Jesucristo, ¿será que mi esposo va a cambiar? Así que los discípulos le preguntaron la preocupación del momento. Jesús, ¿entonces vas a ser de Israel la super, hiper, mega potencia del mundo? Y Jesús, ¿qué le dijo? A ver, muchachos, no les importa. ¿A ustedes no les importa eso? Eso no es trascendente, porque al final eso pertenece a la soberanía de Dios. Y hay cosas que pertenecen a la soberanía de Dios, solo Dios lo sabrá. ¿Cuándo va a cambiar? Yo no sé. Si me preguntan a mí, tampoco lo sé, pero Dios sí sabe. Entonces, ¿qué le corresponde a uno? Confiarse plenamente en la soberanía de Dios. En la soberanía de Dios. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Entregarnos a esa soberanía. Confiar en esa soberanía. Sin embargo, Jesús les dijo, pero si hay algo en lo cual ustedes sí deben de estar atentos. Deben ser testigos. Y a mí me parece pintoresca esa escena. Jesús estaba ascendiendo a los cielos. ¡Wow! Y los discípulos están, adorado sea Jesús. Maravilloso eres, Rey de Reyes. ¡Qué grande eres, majestuoso! Hasta que son interrumpidos por unos ángeles que le dicen, oiga, ya que están mirando para acá. Ese que se ha ido, vuelve. Entre tanto, ustedes en la tierra sean testigos. A veces nosotros ponemos los impedimentos para ser testigos. ¿Dios quiere que seamos testigos, sí o no? Sí. ¿Cristo quiere? Sí. ¿El Espíritu Santo ha venido sobre tu vida, sobre mi vida? ¿Sí o no? Sí. ¿Él quiere? Sí. ¿Las personas que Dios pone a tu alrededor, será que no quieren? Entonces, ¿quién no quiere? Tú y yo no queremos. A veces llegan personas a pedir consejo y usted le da consejería, pues los manda para el psicólogo, lo manda para el médico, no sé por dónde lo manda, pero no le da lo que Dios quiere que usted le dé: el poder de Dios, el evangelio, la buena noticia. Si está enfermo, tal vez el médico ha dicho, te quedan 3 minutos. Dios te dirá, te quedan 3000 días. Es decir, Él tiene la última palabra al final. Él hace lo que Él quiere porque Él es Dios. Así que los discípulos estaban mirando al cielo y Dios les dijo a través de estos ángeles: dejen de mirar para acá arriba y comiencen a caminar en la tierra, no en el cielo. Caminen en la tierra siendo testigos. Pero para ser testigos, les dijo, se necesita poder del Espíritu Santo, poder para ser testigos. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido experiencias con el Espíritu Santo. ¿Amén? Quiero decirte que esa experiencia es para que seas testigos en el mundo, donde quiera que estés. De manera que este era el propósito de Dios para ellos. Sin embargo, también les dijo el ángel, o los ángeles, les dijeron: un día Jesús se fue, pero así como se fue, vendrá. Dice la epístola de Pedro, vendrá, ¿como qué? Es decir, cuando menos lo pensamos.
ladrón en la noche. Cuando uno menos cree, Jesucristo vendrá pronto. Amén. Aleluya. No sé si es alegría o es miedo que Jesucristo venga pronto. Puede ser alegría, porque Él cuando vuelva ya no vendrá para morir en la cruz, vendrá para ponerse la corona, es decir, vendrá como rey, vendrá como juez, y todo el mundo, cualquiera que sea, cualquier humano sobre la faz de la tierra, dará cuenta al Rey de Reyes y Señor de Señores en ese día final. Todo el mundo dará cuenta, todo gobierno, todo principado, toda potencia, todo rey, todos daremos cuenta, justos e injustos daremos cuenta, y no habrá injusticia humana, no habrá delito impune, habrá justicia cuando Él venga. Entre tanto llega el juicio. Este es el tiempo de la salvación. ¿Y sabe qué es lo más interesante? O lo que nos puede llenar de tanta responsabilidad. Ese tiempo está en nuestras manos. Dios lo ha puesto en nuestras manos. Este mundo está lleno de corrupción. Hasta la ONU tiene corrupción. Hasta la FIFA tiene corrupción. Hasta los gobiernos, las grandes potencias del mundo, aquellos que defienden la democracia y los derechos humanos en el mundo, están podridos. Hay corrupción por todo lado, hay injusticia. La justicia humana no es perfecta, está comprada, es amañada. Pero cuando venga Cristo, todos daremos cuenta de toda injusticia humana. Él hará justicia en esta tierra. Porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo gobierno, todo principado, no importa quién sea, qué cargo tenga en el mundo, todos daremos cuenta. Entre tanto, escucha bien, hay un tiempo de salvación y es este tiempo. Dice la carta de Pedro, no es que Jesucristo demore en regresar, sino que con paciencia aguarda para que todos lleguemos al arrepentimiento y abracemos el Evangelio de Jesucristo, la buena noticia del Evangelio. Y eso está en nuestras manos, hermanos. Está en tu mano y está en la mía. El tiempo de salvación está en nuestras manos. Por eso debemos ser testigos donde quiera que estemos. Hoy muchos ríen. Hoy, como dice el Salmo 2, el Salmo 2 es profético. El Salmo 2 dice: se confabulan las naciones, se confabulan los pueblos de la tierra para desligarse de Dios. Pero un día el ungido del Señor se coronará en Sion y hará justicia, dice el Salmo 2. Hoy tal vez muchos se ríen de este mensaje, muchos se burlan, muchos creen que es puro cuento, que es careta. No importa, somos testigos de un tiempo de salvación ahora, porque vendrá el gran juicio. Jesucristo vendrá. ¿Qué esperamos entonces para ser testigos? El Espíritu Santo que vino sobre la comunidad de discípulos también está sobre ti, sobre mí. Y Él nos empodera para ser testigos. Él nos empodera para ser testigos. No hay que tener miedo, mis hermanos. No hay que tener temor. Lo que hay es que tener es convicción de la obra de Cristo en nuestra vida y nuestra responsabilidad para ser testigos en esta tierra. ¿Cuántos han decidido ser testigos de Cristo? La obra de Cristo. No importa dónde estés, tu vida y la mía deben ser testimonio, mártires. La vida que habla por sí misma del Evangelio de Cristo. Pongámonos en pie, vamos a orar por esta palabra.